Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la conducción del programa Entérate con Leslie. Miércoles 10 de junio, 7 en punto de la noche. Vamos a tener dos bloques muy interesantes para ustedes. El primero, vamos a conversar con el exministro de Salud, Luis Solari de la Fuente, con quien vamos a tratar un tema muy interesante sobre los datos de confirmados, o sea, de casos confirmados por COVID que realizan las empresas y que estas no estarían integrándose en la estadística oficial que da a conocer el Ministerio de Salud. Pero los detalles lo hablaremos en breve con el exministro de Salud. Y además, en el segundo bloque vamos a tener la entrevista con Miriam Berrocal, que es la directora del Centro Holístico Taita Inti, con quien vamos a tratar predicciones del COVID-19 y la influencia de los planetas en esta temporada. Así que no te lo pierdas. Vamos a regresar en breve con las dos entrevistas y déjanos tus opiniones en nuestras redes sociales. Te invitamos a visitar nuestra plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo, entrevistas y transmisiones en vivo, www.enterateconleslie.com. Regresamos con el bloque de entrevistas. Bien, amigos, regresamos con el programa Entérate con Leslie y estamos en un enlace vía Zoom con el exministro de Salud, Luis Solari de la Fuente, con quien vamos a conversar sobre el estado situacional del COVID-19 en el Perú, que ya llevamos más de 100 días de cuarentena, prontamente, supuestamente a terminar el 30 de junio, y además sobre la data que maneja también las empresas respecto a casos que dieron positivo y que de pronto estas no son integradas a la información oficial que maneja el Ministerio de Salud. Pero los detalles lo conversamos en este instante con el exministro de Salud. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por este enlace con el programa. Buenas noches, doctora. Saludarla y también buenas noches a todos sus seguidores. Muchísimas gracias. Arrancamos entonces, doctor. El estado situacional del COVID-19, realmente la primera pregunta que yo le haría es si estamos o no en la meseta, doctor. La semana pasada, en una entrevista a otro medio de comunicación, el ministro de Salud dijo que sí estábamos en la meseta. El 30 de junio, supuestamente, estamos terminando la cuarentena, entre comillas. Bueno, lo que pasa es que en los departamentos hay una tendencia a que las curvas realmente sean curvas. En vez de seguir horizontales hacia arriba, hagan como una pancita y vayan hacia abajo. No en todos los departamentos, pero al final lo que importa es la resultante final, ¿no? Si estamos por debajo del número R, estamos por debajo de 1 o por encima de 1. Eso significa que todavía estamos con pandemia. Cuando esté en 1, significa que un enfermo contagia a uno nuevo. Pero mientras estemos por encima de 1, significa que estamos en proceso de expansión. En Lima no estamos por debajo de 1, a pesar que hay algunos distritos que sí, ¿no? O sea que para usted no estamos todavía en la meseta. No, todavía no estamos en la meseta y la razón es muy simple. A la hora que se han agregado las pruebas de las empresas a partir del 7 de mayo que fueron autorizadas para hacer pruebas, porque obviamente si entran a trabajar todas las personas necesitan saber, ¿no? Ahorita, por ejemplo, llamé a un banco y está cerrado porque una cajera había dado positivo. O también todos los pacientes que yo estoy viendo en este momento, todos están vinculados a trabajo. O se contagiaron en la empresa y son trabajadores, o los empresarios se contagiaron hoy por trabajadores. Es decir, nosotros vemos una especie de flujo que todavía no ha sido detectado por el ministerio. La pandemia comenzó en los distritos viajeros, de ahí se fue a los distritos populosos, y a la hora de abrir el trabajo está comenzando a regresar a los distritos, no con la intensidad, por supuesto, inicial, a través del trabajo. Y como hemos abierto en mayo 40% del Producto Bruto Interno y ahora vamos a abrir el otro 40%, es una sinrazón que el gobierno diga, y oficialmente le han contestado al comercio con una nota, que ellos no piensan contar ahora en junio los miles de casos positivos que salen en las empresas porque no tienen síntomas
o porque ya son casos antiguos, pero yo creo que eso simplemente es una decisión equivocada porque nos va a ocultar la realidad de cuántas personas se han infectado realmente y cómo va nuestra curva. Porque, ojo, no es que las empresas, todos salen que ya tuvieron y están inmunes, ¿no? Ujú. Algunos salen que están comenzando la infección, otros que están en pleno curso, y hay unos pocos que salen que ya la tuvieron. Entonces, esa afirmación del ministerio es totalmente sesgada y, por decir algo elegante, voluntariosa, ¿no? Y arbitraria, ¿no? Doctor, entonces quisiera entender, en la información diaria que el Ministerio de Salud reporta sobre casos confirmados, negativos, fallecidos, dados de alta y hospitalizados, no se está incorporando la data que manejan las empresas. No, las empresas solamente manejan pruebas, Pruebas. pruebas y positivos. Ellos no manejan hospitalizados ni ninguna otra data. Ya, Son pero en todo caso, cuántas estas pruebas han pruebas, hecho, está. porque Ujú, cada empresa o cada laboratorio privado ujú, que haga pruebas tiene que registrarse en el SIS-COVID, que es sistemas del COVID. Y entonces ujú. ellos hacen pruebas y las van reportando. Esas pruebas hasta el 31 de mayo se venían contando y también los positivos, y no sé si es porque era obvio que eso iba a reflejarse en el número hacia arriba o Ujú. por qué razón, pero a partir de junio han decidido no contarlas y eso es un error porque yo he visto pruebas de varias empresas y los resultados no es cierto de que ya fueron cuestiones antiguas. Hay mucha gente que está con descanso en su casa porque están en Agún, ¿no? Ujú. Bien, doctor, yo quiero aprovechar, además de que nos pueda compartir algunos gráficos, quiero aprovechar usted que es un experto en temas de salud. He estado leyendo algunas notas de la Organización Mundial de la Salud y realmente han entrado en una serie de contradicciones y que esto también ha obligado a la propia organización a rectificarse respecto de una declaración que dio su funcionaria y tiene que ver con los temas con las personas asintomáticas. Las personas asintomáticas pueden digamos, contagiar, pueden digamos, proliferar este contagio, porque me pareció escuchar de esta declaración que las personas que son asintomáticas no podrían emitir el contagio. Bueno, esto es muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud primero salió a decir de que era raro que los asintomáticos contagiaran, cuando no Sí, hay ninguna evidencia de que eso sea cierto, y inmediatamente mucha gente protestó y tuvo que salir la Organización Mundial a rápidamente a rectificarlo. decir que había una mala interpretación. El problema es que algunos medios han tomado solo la primera declaración y no la segunda. O sea, la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es que no tenemos evidencia de que los asintomáticos Puedan eh, transmitir. puedan transmitir. Pero uno mira la realidad y las cosas son distintas. Permítame mostrar Sí, los gráficos. claro. Autoricen para compartir pantalla, que está, la pantalla está inhabilitada. Usted tiene que autorizarme para compartir pantalla. A ver, un Dice acá segundito. que el anfitrión no me... Bien, entonces vamos a precisar un poco los datos respecto a la información que diariamente nos da el Ministerio de Salud. Y le había hecho la pregunta de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de los asintomáticos, que ahí hubo, creo, una información que no fue muy exacta y luego fue rectificada respecto a si los asintomáticos transmitían o no el contagio. Claro, el problema está en que hay medios de comunicación que han tomado la primera declaración y hay otros medios que han tomado la segunda. La primera declaración que no es frecuente que los asintomáticos transmitan la enfermedad y luego mucha gente reclamó y tuvieron que retroceder y salir. No tenemos pruebas de que no transmitan, pero la evidencia dice que sí transmiten. Entonces tenemos primero, el mes pasado en Nueva York habían todos los días en el estado 600 nuevos hospitalizados. Ujú. Entonces hicieron un cuestionario para la gente que llegaba a hospitalizarse. Y resulta que de esos 600 diarios nuevos, 400 nunca habían salido de su casa. ¿Quién los contagiaba? Los Claro. asintomáticos. O Ujú. sea, 2/3 de los pacientes
que se hospitalizaban lo contagiaban los asintomáticos, que en este caso correspondían a un tercio. O sea, la tercera parte eran asintomáticos. Segundo, el 3 de junio acaba de salir un trabajo que no le puedo mostrar en este Sí. momento, Ujú. por razones técnicas, y en ese trabajo está la lista de los casos emblemáticos donde se ha demostrado alto número de contagiados. En Islandia, en la ciudad de Bo, en Italia, que cerraron la ciudad y testearon a todos, en los dos portaaviones, estadounidense y francés, en el crucero, etcétera, etcétera, y solamente hay un sitio donde hay 6% de asintomáticos, pero todo el resto de los lugares que aparecen va entre 40 y 80%. ¿Sí? Entre 40 y 80% de asintomáticos, ¿cómo no van a tener importancia? El gobierno publicó el 6 de mayo un cuadro donde decía que los asintomáticos eran 20%. Sí, pues, pero a la hora que están entrando los datos de los trabajadores a partir del 8 de mayo, Ujú. ese dato de 20% no ha sido corregido. Y tendría que corregirse, ¿por qué? Porque la revista de Nueva Inglaterra de Medicina, que es la más importante de medicina interna, que es mi especialidad, ha dicho que el talón de Aquiles de la pandemia es Los asintomáticos. precisamente los asintomáticos. Ujú. Entonces, inclusive el Comercio acaba de publicar hoy día un artículo sobre el tema, que hay personas en Lima Norte que se han contagiado sin nunca haber salido de su casa. Significa que los asintomáticos han salido y han regresado. Lo mismo que en Nueva York, significa que es un mecanismo frecuente de contagio de los que no salen. Entonces, los asintomáticos son importantes y no puede ser que porque son asintomáticos no se cuenten. Pero si están contaminados, están contagiados, son positivos, ¿por qué no se van a contar? Casualmente, si se contaran los trabajadores, digamos, eso políticamente le conviene al gobierno, porque el porcentaje de gente que hospitaliza va a bajar automáticamente, porque el porcentaje de hospitalizados se saca con los hospitalizados y la otra variable es el total de positivos. Entonces, fíjese, nosotros veníamos, en abril nosotros tuvimos 25 de cada 100 se hospitalizaban. Y hasta el 31 de mayo eran 5 de cada 100. Es decir, el virus se va benignizando, como se ha descubierto en Italia, pero al mismo tiempo necesitamos saber exactamente cuántos contagiados tenemos. ¿Por qué? Le explico. Si yo veo que cada punto porcentual de baja del porcentaje de hospitalizados baja cada 5 días y tengo 5 puntos porcentuales que se hospitalizan, multiplico 5 por 5 y yo sé que dentro de 25 días voy a Ujú. llegar a cero. Pero si yo retiro a los trabajadores positivos, mi cifra ya no tiene ningún valor. Se O sea, altera. si la sigo haciendo, la cifra simplemente que venía en una diagonal así, ahora la diagonal es así. Es mucho más levantada que diagonal propiamente dicha. Entonces, hoy día, hasta el 31 de mayo yo había afirmado que entre el 15 de junio y el 30 de junio podíamos llegar a menos de 1% de hospitalizados. ¿Qué significaba eso? Que el 99% eran casos domiciliarios y benignos, pero ahora que han retirado a estos, ya no se puede hacer una predictibilidad de tipo clínico, ¿no? Entonces yo le pido a través de usted y su importante medio que el ministerio restituya a partir del 1 de junio el, el, a los positivos que las empresas y los laboratorios privados, son dos, están reportando al ministerio. Ujú. Y que incluso son imagínese, doctor Solari, que el 30 de junio se supone que el presidente ya, o sea, para el 30 de junio ya el presidente de la República tiene que dar algunas indicaciones, porque vamos a ver si es que en algunos distritos se va a mantener la cuarentena y en otros no,
parece indicar que va a ser ya focalizado, y de ser así van a haber muchas más personas que se van a reincorporar a sus centros de trabajo, y para poder hacerlo van a tener que pasar la prueba COVID, sea rápida o molecular, y ahí se van a ver el nivel de asintomáticos, van a decir, oh Y sorpresa. algunas empresas han decidido hacer pruebas semanal, porque como son Sí, es trabajadores que cierto, van y vienen, es que van cierto, y vienen, que van y vienen, hacer sí. ese semanal. Yo aprovecho porque casualmente el gobernador del estado de Nueva York hizo una famosa conferencia de prensa en la que mostró esta cosa gravísima de que 400 de cada 600 nunca habían salido de su Ujú. casa, y él como no sabían de dónde salían, no se contentaron con contarlos. Hicieron la investigación inmediatamente para ver de dónde provenían, porque así se hace. Y la conclusión al final de esta conferencia de prensa, que es del 6 de mayo, está en internet, es una lección de cómo debe manejarse la comunicación política en una pandemia estupenda. Él agarra y dice, las decisiones no se deben tomar por emociones y por razones políticas. Las Ujú. decisiones en la pandemia y en todas partes se toman con información y con datos. Cuando los datos no concuerdan con lo que uno está viendo, hay que salir a buscar el porqué, hay que salir a buscar la piedra, no la, perdón, la pieza que falta en el rompecabezas, ¿no? En este caso, el propio gobierno está retirándole una pieza al rompecabezas. Pero aprovecho para desmentir que yo haya dicho que por razones políticas el gobierno está manipulando, reduciendo el O número de ocultando fallecidos. Esta información. declaración es Ujú. falsa y el medio me pidió disculpas, pero lo ha puesto en carátula. Como un Tengo derecho titular, sí, sí, tengo lo derecho a hemos visto. protestar y Ujú, le agradezco mucho que usted se ujú, haya percatado y le llamó la ujú. atención, obviamente, ¿no? Yo, la Muchísimas gracias. verdad, No, sí. opositor al gobierno, no, crítico, sí. Bueno, claro, y además en este contexto realmente nosotros necesitamos sumar esfuerzos, y quién mejor que ustedes, que son los especialistas, para poder aportar de una manera sustancial al tema, como lo estamos haciendo en estos momentos. El tema de los asintomáticos, doctor Solari, lo hemos venido tratando en el programa con usted y con el otro ministro de Salud, el doctor Abel Salinas, y con otro especialista, el doctor Herbert Cuba. No, hemos venido tratando ya desde casi el inicio de la cuarentena el problema de los asintomáticos. Incluso yo le preguntaba, yo estoy acá en casa, no tengo, gracias a Dios, ningún síntoma, pero eso no significa que de repente pueda tenerlo o no. He salido algunas ocasiones al banco, he salido algunas ocasiones en los primeros días de la cuarentena a tratar un poco de organizar mi vida, ¿no? Con todas las restricciones que han habido, pero ahora ya no, porque ahora todos estamos en el pedido online, ¿no? Todo es el app para poder hacer las cosas, pero eh, he visto casos, he conocido de casos que decían, pero yo nunca he salido, no creo haber estado en zonas infecciosas o algo por el estilo, pero sin embargo, tampoco he tenido síntomas y sin embargo me dicen que tengo COVID, ¿no? Y eso para la persona representa también un estado emocional bastante crítico, ¿no? Y así, Definitivamente, ¿cuántos? la persona, por ejemplo, el síntoma emocional más frecuente en la cuarentena en América Latina, según la encuesta que ha hecho el Grupo de Diarios de América, no es la depresión, sino la ansiedad. Porque no solamente es la preocupación de contagiarse y de uno se entera que fallece gente. Tengo una persona con la que yo trabajaba en un lugar que han fallecido dos hermanos con diferencia de una semana, y los hermanos eran menores de 70, ¿no? Y yo ahorita tengo otro trabajador que trabajaba yo con él en otro lugar, trabajaba en 1000 sitios, y está en cuidado intensivo. El fallecimiento del doctor Repeto, que era el que dirigía el programa de los museos, y así uno se entera de gente conocida que puede ser un vecino, y obviamente se pone ansioso. De repente uno se entera de que una persona estaba positiva viviendo en una casa donde hay 12 personas. Entonces, obviamente, y 12 personas, y el contagiado tenía 35, 37, y ahí hay adultos mayores de 70. Entonces, obviamente, la ansiedad es muy importante. O a uno le avisan que es positivo y está con un caso leve, pero inmediatamente siente que le falta el aire, siente que se le seca, comienza a sentir todos los síntomas
que una hora antes que le dijeran no lo sentía. Entonces ahí hay que estar muy atento y por eso yo he recomendado algunos casos que tienen riesgo que tengan un oxímetro de pulso, que son esas cositas que se ponen en el dedo Ujú. y sirven para medir la saturación de oxígeno, porque sirve para dos cosas. Hay ansiedades y la saturación está normal, no hay por qué preocuparse, pero hay pacientes que hacen hipoxia silenciosa, es decir, que no tienen, les va bajando el oxígeno en la sangre y no tienen ningún síntoma, ni sensación de ahogo, ni aumento de la frecuencia respiratoria, no tienen nada. Esos pacientes son de alto riesgo porque esos pacientes pueden hacer muerte súbita en cualquier momento o en la calle Puesto. también, como hay casos reportados. O sea, es una serie realmente, es una serie de cosas que va a afectar a la persona, no solamente el decir que tiene COVID, sino que esto va de la mano con su estado emocional, que puede ingresar a un Claro. estado de depresión, ¿no? De ansiedad, de angustia, que es peor, creo yo, que tener el COVID, porque el manejo de emociones eh, difícilmente se tranquiliza con medicamentos, ¿no? No, Entonces, yo he sugerido en los casos en que hay alguna persona contagiada y son varios. Este es el caso de un familiar, tengo otro caso de una persona que va a hacer limpieza a dos casas y luego sale molecular positivo al día siguiente, o sea que estaba eliminando virus por la nariz y por la garganta, está hablando de gente de todas las edades, ¿no? Desde mayores de 70 hasta menores de 5. Entonces, en esos casos, una de las recomendaciones que yo doy es que se reduzca el consumo de cafeína. No de estás cafeína. hablando de Ujú. café, té y gaseosas que tienen cafeína para bajar un poco el nivel de ansiedad y recurrir a las infusiones que son las más relajantes, son hierba Manzanilla, valeriana, hierba pimpinela. luisa. Difícil conseguir valeriana, pero sí hierba luisa y manzanilla que ya está en Bueno, bolsitas, pero ¿no? hay filtrantes, ¿ah? Hay filtrantes que tienen estas tres composiciones Valeriana. de Bueno, valeriana y yo claro. particularmente la tomo. Yo particularmente. Y en esos casos también recomiendo adquirir un oxímetro de pulso que se consigue por internet. Eso sí, lo voy a Mire, comprar. yo tengo pacientes fuera de Lima, Ujú, inclusive pacientes que han estado contagiados por una persona que ya falleció. ujú. Y estas personas con el oxímetro de pulso a mí me reportan todos los días temperatura 3 veces al día y el nivel de oxígeno de la sangre 3 veces al día. O sea, uno va haciendo una vigilancia y va advirtiendo, ¿no? Y hay unos que necesitan otros, por ejemplo, si una persona tiene esto positivo o riesgo de tener y además tiene fibrosis pulmonar y hay secreción bronquial, no basta pues ivermectina con acitromicina o ivermectina con hidroxicloroquina, hay que dar otros tratamientos. Mire, la ventaja de los que vemos pacientes sobre los médicos del ministerio es esa, que nosotros tenemos contacto directo con pacientes de varios estratos sociales, de varios lugares del Perú, de varios lugares de Lima, y por supuesto uno no solamente los atiende, yo tengo que hacer una hoja de ruta de todos los que viven en esa casa y cómo se contagió el que se contagió, y tengo que hacer una hoja de ruta de los que se van a ir contagiando después, que ojalá no sucede en muchos casos, y cada caso tiene una individualidad, se individualiza. No es que, oye, mire, aquí está lo que hay que hacer y igual para todos. No, no, no. Cada persona, hoy día eso es medicina basada en la persona. Primero era basada en evidencia, después fue basada en el paciente y por fin hemos llegado de regreso a la medicina humanista, ¿no? Basada en la persona significa que cada persona se le arma una evaluación distinta y un tratamiento distinto. Puede coincidir en algunos puntos, pero como las personas son distintas, la adaptación de lo mismo es distinto para cada persona. Bueno, para eso pues hemos estudiado 10 años, ¿no?
Y Doctor, más 10 años más 40 de práctica, ¿no? doctor, finalmente ya para cerrar la entrevista, porque evidentemente conversar con usted siempre es un honor y es un aprendizaje constante de la medicina. Bueno, ya estamos aquí cerrando dos de las recomendaciones que usted nos está dando con relación a los estados emocionales. Así que atención, redes sociales, a disminuir la cafeína, las gaseosas que tengan con cafeína y su té relajante que es para controlar las emociones. No solamente Infusión relajante, porque té no hay relajante. no, Hay infusión personas que relajante. toman, mire, Ah, hay personas perfecto. que toman té hoy día, toman y me, doctor, estoy con taquicardia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ha tomado de desayuno? Primera pregunta. Claro. Y le contestan pues que han tomado o café o té. Y le Ujú, digo, bueno, ¿sabe qué? Si le gusta el té, tómelo, pero tómelo ralo, o sea, que se vea el fondo de la taza. Porque hay ujú. gente que piensa que té significa que pone la cucharita y no se ve la cucharita al fondo. Eso, por ejemplo, Té cargado. en este momento no es conveniente, lo va No a es animar conveniente, mucho, sí. pero le va a hacer hiperreactivo ante alguna noticia de un vecino, de un compañero de trabajo, ¿no? Porque esta Sí. señora que trabajaba conmigo, dos hermanos fallecidos por COVID, con una semana de diferencia, ¿no? Ay, Dios Realmente mío. es un drama familiar, ¿no? Sí, definitivamente. Doctor, para cerrar la entrevista, algo muy breve porque ya nos gana el tiempo. Sí, sí. Hace unas semanas atrás vimos un reportaje dominical, creo que fue en Punto Final, sí, en Punto Final, respecto a el Hospital Loaiza, que evidentemente el director puso su cargo a disposición. Vimos realmente una tragedia. Yo sé que esta tragedia es bastante factor común en todos los centros de emergencia de los hospitales públicos. Pero sinceramente a mí, en lo particular, me conmovió mucho el hecho de que personas tenían que treparse, ¿no? Para ingresar al hospital y hacer que sus familiares ingresen porque les faltaba la respiración. Esto, Bueno, sinceramente, pero mire, yo he visto como muy buena noticia que renunciara ese director. Porque uno de los dos hermanos que yo he contado que fallecieron en una semana, uno de ellos llegó al hospital Loaiza y el Guachimán no lo dejó entrar al hospital. bueno, es lo que vimos en el reportaje. Un director que permite que el vigilante de la reja, que no tiene ningún criterio médico, rechace pacientes, es un director que debió haber sido cesado y no pedirle su renuncia. Ujú. Y esa persona, como le digo, de ahí felizmente lo recibieron en otros, yo le dije, me llamaron al RIMA, que es el más cercano pues a Loaiza, ¿no? Cruza el puente y ya está. Claro. Finalmente lo aceptaron en otro hospital, pero ¿y cómo sabemos que esas 2 horas de diferencia entre la negación a Es Loaiza y la vital llegada para al una otro lado persona que tiene fue la síntomas de diferencia COVID? entre vivir Sí, y es morir? vital, ¿no? Entonces, esos casos, como el del congresista que falleció en Ucayali, Sí. o Ujú, sea, ya la molecular salió negativa, o la serológica, pero no había salido negativa. ujú, ¿Por qué no se cumplió el protocolo y si tenía factores de riesgo de obesidad e hipertensión, por qué no le hicieron la molecular? Y ujú. le explico, porque uno tiene que establecer. Después va a haber aquí una investigación, doctora. Sí, Cada uno de esos definitivamente. muertos tiene que ¿No? establecerse si hay responsable Los o fue familiares de una las cuestión de la personas. naturaleza. Ujú, En el caso del congresista, ujú. del ex congresista que falleció o de este señor que falleció, si es que el vigilante les negó la entrada, eso es responsabilidad penal del que le dio la orden al vigilante. Porque Así usted es. mira, ¿qué día llegó usted? ¿Qué vigilante estaba de turno? A ver, señor vigilante, ¿quién le dio la orden? Fulano de tal. Responsable penal, usted lo sabe que es abogada. Ujú, ujú. Por supuesto que sí. Así es que, bueno, sinceramente esperemos que esta situación no se repita. Yo creo que el Estado, perdón, el COVID ha mostrado cuáles son las debilidades estructurales de nuestro Estado y esto nos va a conducir próximamente a tratar temas como digamos, repensar en una nueva visión de Estado, en una nueva visión de gobierno Bueno, y y también, también ha mostrado algunas miserias humanas, ¿ah? Felizmente, no sé que en otro país este enfermero llega al edificio donde vivía y en la mampara de entrada había un letrero que habían puesto todos los vecinos que se mudara del edificio porque trabajaba como enfermero en un hospital.
O sea, hay miserias, o como los traficantes de oxígeno, o los policías comprando máscaras basura para que sus hermanos policías las usen y se contaminen. O sea, estas miserias humanas implican que no solamente tenemos que trabajar la economía, el sistema de salud, sino que tenemos que reformular y reinstalar la educación humanista en el Perú, donde nuestros niños aprendan a valorar a los otros por encima de los objetos y de lo material. Muchísimas gracias, doctor Luis Solari de la Fuente, por Gracias. este enlace con el programa Entérate con Leslie. Siempre es un honor entrevistarlo y aprender diariamente de su sapiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Buenas Y noches. buen día, buenas noches, mejor dicho, a sus seguidores, a sus seguidores. Muchísimas gracias.